Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Aunque parezca contradictorio y un poco irreal, la oposición partidista venezolana corre el riesgo de quedar como un simple relleno en una probable solución a la crisis venezolana. Usted podría preguntarse por qué. Porque han sido incapaces de dirimir sus diferencias y lograr un acuerdo de verdadera unidad. Pero además, en el G4 mantienen su posición sectaria que impide incluir a la disidencia y sus propuestas en ese posible acuerdo de unidad nacional. Afortunadamente, mientras la oposición se enreda en sus problemas internos, la comunidad internacional avanza en su plan para construir una salida a la crisis nacional. ¿Hace falta la oposición partidista para lograr esa solución? Si somos sinceros, no son fundamentales. Y no lo son porque en la actualidad no atemorizan a nadie, ya que no solo carecen de fuerza, sino que además han perdido la confianza del ciudadano venezolano. Lamentablemente, la oposición partidista no representa en su totalidad a la oposición ciudadana. ¿Cómo podría la oposición partidista recuperar la confianza de los venezolanos? Un avance sustancial sería admitir sus errores, abandonar sus posiciones e intereses y construir un verdadero acuerdo unitario. ¿Serán capaces de hacer esa corrección? Ojalá que sí, porque si no, corren el riesgo de quedar como rellenos en esa posible solución al conflicto venezolano. Al regreso, converso con Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de nuestra Universidad del Zulia. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores, hoy converso con Molly González, profesora de la Universidad del Zulia, pero además presidenta de la Asociación de Profesores de nuestra Universidad del Zulia, de lo que es la máxima casa de estudios para muchos venezolanos. Profe, quisiera conversar con usted inicialmente, primero dándole las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes, y segundo, sobre la situación del profesor universitario. Ser docente universitario en Venezuela hasta hace algunos años era símbolo de respeto y de estatus. Era una figura altamente respetada en Venezuela, tanto por el ciudadano común y corriente, como por supuesto los estudiantes, e incluso por las autoridades gubernamentales, pero además era símbolo de estatus. Era un profesional muy bien pagado, que tenía oportunidades de estudiar, pero eso ha cambiado. ¿Pudiera darnos un contexto de cuál es la situación social y económica del docente universitario en la Venezuela actual? Bueno, Darwin, primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. Y para contestarte rápidamente la pregunta, el planteamiento que me hace, sí, definitivamente en otrora un profesor universitario era un profesional muy bien remunerado, no solamente muy bien remunerado, sino respetado a nivel nacional e internacional. Evidentemente porque la labor que tiene un profesor universitario es de una responsabilidad, de una envergadura muy grande. Eso obviamente cambió, y cambió porque el proyecto político de este gobierno de facto es un proyecto de exterminio para la educación, no solamente la educación universitaria, la educación de manera general, el país de manera general. Tener a un ciudadano sin educación es tener a un ciudadano presa fácil del control social. De manera tal que a medida que los años de este gobierno de facto, de esta tiranía avanzaron, obviamente las políticas en contra de las universidades públicas se fueron acentuando cada día más.
en este momento. Un profesor universitario es un profesional totalmente abandonado por el sistema, vamos a decir, por el Ejecutivo Nacional. Las universidades han sido presas fáciles de ataques constantes de políticas que han sido pensadas con premeditación y alevosía. Esto no es al azar. Esta es la oportunidad de poder desaparecer el único bastión que quedaba en pie en este país, como eran las universidades nacionales, por su carácter contestatario, por su carácter, vamos a decir, generador de cambio social. Un profesor universitario ahora mismo es un profesor totalmente desvalido, es un profesor que está medrado en sus funciones, está disminuido en sus funciones, puesto que es un docente, un profesional que apenas y escasamente devenga un salario entre 3 y 6 dólares mensuales, entre 1 y 6 dólares mensuales, un salario que en este país, con esta hiperinflación, obviamente nadie puede vivir. Aparte del salario, el docente universitario en este momento es un docente abandonado en sus derechos de salud. A nosotros se nos ha violentado de manera constante y perpetrado de manera dirigida el derecho a la salud. No, los docentes universitarios en este momento no gozan de ningún beneficio socioeconómico. Los PPLUS pasaron a ser parte de un sistema nacional llamado SISMEU, que es el Sistema Nacional de Atención Universitaria, centralizando de esta manera los recursos para salud. También tenemos docentes, los docentes universitarios tampoco gozamos ahora mismo de beneficios como por ejemplo funerarios o beneficios que me permitan tener un acceso a un hospital, a una clínica. De ninguna manera nosotros tenemos oportunidad en este momento de esto. Hace no menos de 10 años ya los docentes universitarios hemos estado financiando la educación pública superior, la educación universitaria pública superior. Tenemos mucho tiempo financiando el proyecto hegemónico que está llevando a cabo, que está ejecutando el gobierno nacional. De manera tal que tú tienes en este momento una situación bastante triste, bastante preocupante en relación al profesional de la educación universitaria, personal que ha sido el responsable durante todos los años de democracia de formar a todos los profesionales del país. En este momento esa situación cambió sustancialmente. Nosotros no tenemos oportunidad de absolutamente nada, ningún tipo de beneficio, puesto que obviamente todo está amarrado a lo que es el presupuesto universitario. Entonces, como te decía, no hay disposición de recursos económicos para las universidades. Ajá. Esto es un proceso totalmente pensado, un proceso que está calculado para hacer desaparecer la educación pública superior en este momento. Además, no solamente los docentes, también los empleados, los obreros y por supuesto el beneficiario de esta cadena alimenticia, que es el estudiante, obviamente el más lesionado. Tenemos universidades que no están dando atención de ningún tipo. Este plan de educación en casa ha sido un fiasco total, totalmente un fracaso. Es solamente un stop publicitario para poder aparentar una normalidad que no existe en este país. Un plan de universidad en casa sin internet, sin electricidad. Ahora mismo tú sabes que tuvimos que esperar bastante rato para poder conversar hasta que yo pudiese tener el servicio eléctrico. Entonces, yo soy, por ejemplo, un profesor de dedicación exclusiva y además activo dentro de la Universidad del Zulia, que no puede accesar, que no tiene acceso a los beneficios que me permitirían, por ejemplo, seguir un verdadero programa de educación a distancia, como lo han seguido el resto de las universidades del país. Entonces, esto es una farsa total por todos lados. Además de la situación económica y del deterioro de la infraestructura de nuestras universidades, supongo que todo esto ha ocasionado una fuga de talento humano enorme hacia otros países porque sencillamente es imposible vivir
con un salario de entre 1 y 6 dólares mensuales, además de dar clase en esas condiciones. Por supuesto, sí, es evidente que ha disminuido notablemente el talento humano. De hecho, esta mañana conversábamos un grupo de profesores en relación a eso, o sea, cómo volver o cómo hacer o cómo recapitalizar o cómo volver a su espacio el capital intelectual de las universidades venezolanas. Esto es un punto que debería ser discusión en la prescripción del nuevo proyecto universitario, porque ahora mismo tenemos que sentarnos a reescribir el proyecto universitario frente a la situación no solamente de la pandemia, sino a la situación país que vivimos. O sea, vivimos en dictadura, vivimos una tiranía, un grupo de pillos que tienen secuestrado el Estado venezolano y con él el Ejecutivo Nacional, y obviamente nosotros que estamos, que somos empleados públicos, que dependemos del Ejecutivo Nacional, vamos a tener que realmente hacer gala del concepto de autonomía universitaria e independizarnos verdaderamente desde el punto de vista de los recursos económicos para poder funcionar como institución. Eso ahora mismo apremia, ahora mismo hay que discutirlo de manera seria y hay que comenzar a trabajar en relación a ello. Porque la otra opción sería esperarnos sentados con los brazos cruzados a que esta dictadura cayera, y eso no va a ser, vamos a decir, productivo, porque obviamente estamos perdiendo un tiempo valioso en la formación de los profesionales de este país, y sobre todo estamos perdiendo un tiempo que no vamos a poder recuperar como institución universitaria y como la obligación que tenemos para dar espacio, cabida a un avance en la democracia, en la sociedad. Entonces, básicamente, ahora mismo el asunto de salarios es un asunto totalmente importante, es el tema número 1 de esa agenda universitaria, y ese es el asunto que ha llevado la federación, la FAPU, la Federación de Asociaciones de Profesores de Universidades Venezolanas, y lo mismo la APU, encabezada por esta servidora. Hemos tratado de, vamos a decir, mantener en la palestra, mantener en el escenario nacional la dificultad que tienen ahora mismo las universidades para poder de alguna manera concientizar a la población de la importancia de un proceso que se avecina. O sea, ¿qué es un país sin universidades? Un país sin universidades no tiene oportunidad de avanzar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico, y eso se traduciría inmediatamente en el beneficio poblacional. Es decir, un país sin universidad es un país totalmente empobrecido, como es lo que está ocurriendo ahora mismo. Un país sin universidad es un país que no va a entrar, no va a avanzar en ningún proceso social, y por supuesto no va a haber un retorno para el beneficio social que requiere el venezolano. Entonces, la población tiene que concientizarse de la dificultad que tendría como ciudadano en la ausencia de universidades dentro del país. Tenemos que hacer una pausa. Quiero tocar en el próximo segmento la crisis de la Universidad del Zulia, porque hemos hablado de un contexto nacional, pero pareciera que la crisis en la Universidad del Zulia se ha desarrollado o se ha acelerado de tal forma que supera a otras instituciones de educación superior en el país. Hagamos una primera pausa, ya regresamos. Profesora, en el segmento anterior usted dio una amplia
del contexto nacional que afecta a la docencia universitaria y a nuestras universidades. Pero pareciera que Luz está en una situación mucho peor que otras instituciones. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la situación actualmente en la Universidad del Sur? Yo he catalogado esta situación de la Universidad del Zulia como una ausencia de liderazgo institucional. O sea, el descalabre de la organización de las cuatro autoridades, de las cuatro máximas autoridades de la Universidad del Zulia es bastante. Obviamente no hay liderazgo institucional. Y no solamente no hay liderazgo institucional, sino que hay una permisividad, una manera suave de enfrentar este proceso en pro o a favor de algunos proyectos políticos que son totalmente notorios, que están, que vamos a decir, están vistos no solamente a lo interno de la universidad, sino en todo el Estado Zulia. Es decir, nosotros, las autoridades universitarias, las cuatro autoridades universitarias que, entre paréntesis, ahora mismo tienen una situación totalmente incomprensible en cuanto a sus cargos, porque deberían ser cuatro autoridades, vamos a decir, encargadas, porque el proceso administrativo que conllevó la renuncia del rector, deberíamos estar hablando de cuatro autoridades encargadas. Bueno, pues eso no es así, estamos hablando de cuatro autoridades interinas con encargaturas, es decir, un invento jurídico ahí que solamente lo pudo pasar el Consejo Universitario. Ahora mismo, por ejemplo, la secretaria encargada de Luz, que es la profesora Isora Gómez, acaba de renunciar, no ha sido llevado el tema al Consejo Universitario, pero eso agrava aún más la situación, porque pues no sabemos en qué va a parar esto. Entonces, lo primero que tenemos que hablar de la Universidad del Zulia es el tema de la ausencia de liderazgo institucional, que es un tanto diferente en algunas otras universidades. Por ejemplo, nosotros vemos a García Arocha a la cabeza de la Universidad Central de Venezuela, lo mismo la profesora Divo y lo mismo la profesora de la UNED. Es decir, o el profesor Mario Bonucci que encabeza la ULA. Es decir, aun cuando el gremio tiene algunas discrepancias con las autoridades universitarias nacionales, evidentemente la situación en el Zulia es sui generis. Además de los proyectos políticos o los proyectos partidistas que encabeza cada una de estas autoridades, también podemos decir que recuerda que la Universidad del Zulia es una universidad intervenida en uno de sus cargos más importantes, que es el cargo del vicerrector administrativo. Esta situación ocasionó dentro de la gerencia de la universidad un acomodo que es inexplicable. Cuando tú eres un profesor de a pie, cuando tú eres un empleado de a pie, un obrero de a pie, no puedes explicarte las actitudes o los comportamientos de un consejo universitario en relación a una situación determinada. Ahora bien, yo tengo que hacerte una salvedad. Dentro del mismo consejo universitario existen personas que han sido opositoras, razas natas de estos procesos que vician la administración de la Universidad del Sur. Sin embargo, pues cuando nosotros estamos en un órgano colegiado y se vota a favor o en contra de algunas propuestas, generalmente estas personas pierden esa posición o esa defensa. De manera tal que, vamos a decirlo así, irresponsablemente la mayoría calificada del Consejo Universitario, no la mayoría absoluta, sino la mayoría calificada ha sido responsable de este desbarajuste administrativo que obviamente lleva consigo una situación mucho más grave que el resto de las universidades venezolanas. Además, se evidencia un deterioro de la infraestructura terrible. ¿En qué condiciones está la planta física de la Universidad del Sur en este momento? Fíjate tú, el año pasado la organización no gubernamental Aula Abierta, de la que la asociación trabaja de la mano, la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, la dirigencia gremial ha trabajado muy cerca de esta organización no gubernamental, porque esto es una organización no gubernamental que nace en la Universidad del Zulia y que se ha hecho eco a nivel nacional de muchos incidentes que tienen que ver con la infraestructura de la Universidad del Zulia y de otras universidades venezolanas. Evidentemente,
la Universidad del Zulia es la que está más en el suelo. Es decir, la infraestructura de la Universidad del Zulia es una infraestructura que no está presta para ningún proceso de enseñanza o de investigación que se pueda catalogar como un proceso realmente de calidad. O sea, nosotros podemos decir, vamos a dar clase, pero ¿qué significa dar clase o qué significa formar a un profesional? Significa responsabilidad en la calidad de la educación. Esta infraestructura no está presta para eso, y no está presta para esto. Primero, vamos a decir, haciendo un análisis geográfico y político, nosotros somos un estado fronterizo, de manera tal que hemos sufrido de procesos de vandalismo mucho más potenciados por ser frontera que otros estados. Segundo, además tenemos el sinvergüenza que nos gobierna, que es el otro gobernador de facto, que es el señor Omar Prieto, que no es secreto para nadie, que vamos a decir, manda en tipo Stanley, tipo cualquier otro dictador, es decir, domina todas las mafias, domina todos los eventos que tienen que ver con robos, hurtos y esas cosas. Y por supuesto la ineficiencia de lo que son los cuerpos de seguridad del Estado Zulia. Recientemente, hace poco, un consejo universitario ampliado donde se me invitó por ser presidente de la asociación, un funcionario de la gobernación del Estado Zulia, un funcionario que atiende el tema de seguridad, estaba invitado por la rectora encargada a ese consejo universitario. Ese consejo universitario particularmente me dejó un sinsabor, un mal sabor en la boca, porque en ese consejo universitario se vio reflejado el dominio de la gobernación sobre la institución universitaria. La única voz disidente dentro de ese consejo universitario fue la mía, y fui atropellada verbalmente por este funcionario que además se llevó como 30 funcionarios más armados en la plazoleta del rectorado. Tú puedes revisar en las redes de APUS porque yo posteé y tuiteé ese evento. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que nosotros estamos a la deriva, que nosotros estamos en manos del AMPA común. Y en manos del AMPA común, donde va a haber protección solo si me regalan los espacios universitarios. Y eso es lo que básicamente hizo el Consejo Universitario al aprobar el ingreso de los cuerpos policiales del Estado dentro de la Universidad del Zulia, estamos totalmente en desacuerdo lo que es la dirigencia gremial, y hasta pudiera afirmar, no lo hicimos de manera estadística, pero hasta pudiera afirmar que los profesores de manera general no estuvieron para nada de acuerdo con ese evento. Entonces, bueno, fíjate tú, eso es una de las razones por las que la infraestructura de la Universidad del Zulia esté totalmente en el suelo. Y lo otro es que definitivamente el presupuesto que se dispensa, el presupuesto que se envía desde la ONAPRE es un presupuesto que yo he calificado como ridículo. Es decir, un presupuesto, por ejemplo, para el año 2021 se generó o se solicitó un presupuesto de 14 billones de bolívares, de los cuales solo se aprueba el 1% por presupuesto ley, pero además ellos no envían los recursos como presupuesto ley, sino que lo envían con unas partidas que se llaman créditos adicionales, que se van pidiendo como en las bodegas. O sea, los despachos administrativos de las universidades públicas y por supuesto de la Universidad del Zulia solicita a la OPSU, espera que la ONAPRE apruebe la solicitud y luego empiezan a enviar los recursos. Hasta ahora los recursos que solamente enviaban era para salarios. Bueno, ya también es una noticia que es conocida por todos, que estos salarios también fueron secuestrados por el Estado, por el Ejecutivo Nacional en realidad. Entonces, evidentemente no hay inversión en infraestructura. Por supuesto, una cosa que tú no cuidas, una cosa que no mantienes, obviamente es una cosa que va a caerse, que se va a derrumbar, que es lo que ha ocurrido aquí dentro de la universidad. Y por supuesto, eso sumado a los robos que ha documentado Aula Abierta, tenemos la universidad que ha tenido más robos en los campus universitarios en todo el país. Bueno, profesora, lamentablemente el tiempo se nos agotó.
quiero agradecerle haber participado en este espacio. De verdad estoy muy preocupado por la situación de la biodiversidad, no solamente por el deterioro de la planta física, sino por la Sí. falta de liderazgo de las autoridades y el deterioro, por supuesto, social y económico de los docentes. Quiero agradecer de nuevo por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por la invitación y bueno, estamos a la orden. Gracias por promover esta información y es bien importante que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, empiece a pensar en un país donde no hay universidades. Necesitamos unirnos para defender nuestra alma mater, porque un país sin educación es un país presa fácil de la dominación. Gracias, Darwin. No, a la orden siempre y a la orden en Verdades y Rumores, porque nos preocupa la situación de la Universidad Superior de Venezuela. Y a ustedes gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Contacto.